¿Qué tal? Bueno, como siempre es una responsabilidad y es un privilegio a la vez compartir la palabra, ¿no? O al menos intentar transmitir lo que uno cree que el Señor quiere decirnos en el día de hoy, ¿verdad? O sea, sin duda, esta semana es verdad que es una semana rara, creo que todo el mes de junio está siendo un poco de muchas actividades, ¿verdad? Muchas experiencias. Y yo en esta semana, aparte de muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que me preguntaba es, con vistas a quizá, o teniendo en mente el campamento, ¿cuánto estuviste en el campamento de la iglesia? Bien. Y lo que recibimos en el campamento, lo que disfrutamos en el campamento, para poneros un poquito en contexto, en el campamento, la pareja Jimmy y Aurora, la pareja que estuvo compartiendo con nosotros, ¿verdad? Nos enseñó y nos modeló el cómo, bueno, nos presentaron primero la realidad de que todos podemos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Todos podemos oír su voz y todos podemos recibir para, bueno, después bendecir a otras vidas, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el contexto y eso es un poco lo que aprendimos, o ellos intentaron ser modelo para nosotros en el campamento, ¿verdad? Y yo me preguntaba, a raíz de todo esto, ¿no? Me hacía varias preguntas. Entre ellas, por ejemplo, yo decía, Señor, pregunta a lo mejor que tú tienes la respuesta, o si vamos a la Biblia, obtenemos una respuesta clara. Pero pregunta de este tipo, por ejemplo, ¿cuáles son las funciones concretas del Espíritu Santo, por ejemplo, para la Iglesia, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a entender qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo, qué es lo que quiere hacer Dios en medio nuestra, en este punto concreto de nuestra historia como Olio? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios conmigo? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con nuestra comunidad? ¿Hasta dónde nos quiere llevar? ¿Cómo nos quiere impulsar Dios? ¿En qué dirección, no? Todas estas cosas que estamos viviendo, toda esta tierra que está siendo abonada con diferentes elementos, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos lleva, no? ¿Quién recuerda la palabra pastoral que recibimos a primeros de año? ¿Cómo era? Anhelamos tu lluvia, ¿verdad? O sea, ¿qué fruto esperamos recibir una vez recibida esa lluvia o después de recibir esa lluvia? No son preguntas que podríamos hacernos en este punto de nuestra trayectoria, de nuestra historia como iglesia, ¿no? Simplemente yo he ido un poquito a la palabra y os voy a compartir varias ideas, ¿ok? La primera es algo obvio, y es que la Biblia nos habla de que somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores del Espíritu Santo. Creo que fue el año pasado, si no recuerdo mal, también recibimos a primeros de año una palabra pastoral que fue compañero del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es una realidad que nosotros creemos. Estamos aquí, o sea, el propósito de nuestra vida pintándotelo así, o uno de ellos, es colaborar con Dios. Colaborar con Dios en la extensión de su reino, colaborar con Dios. Quiero que veamos un pasaje de la Escritura y vamos a sacar un par de ideas. ¿Está bien? ¿Sí? Mira. Bueno, antes que todo, ese término colaborador, o sea, ser colaboradores de Dios o colaboradores con Dios, cuidado.
Nada más y nada menos, ¿eh? Es decir, ese término colaborador lo vamos a ver ahora en un minuto y lo vamos a intentar desgranar. Y quédate con esta expresión, nada más y nada menos. Es decir, es algo que tiene su importancia, su relevancia, pero es algo que también tampoco nos podemos venir arriba. ¿Sí? Ahora lo desgranaremos un poquito, ¿verdad? Y me gustaría que fuéramos juntos a 1 Corintios capítulo 3, porque ahí aparece ese término en la palabra. ¿Estáis aquí conmigo? ¿Sí? Bien. Mira, 1 Corintios 3. Voy a leer del versículo 5 al versículo 9, ¿vale? Y os voy a poner un poco en contexto antes de leer este pasaje. Aquí el apóstol Pablo le está riñendo una mijita a los corintios. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque los corintios empezaron a... Pero eso nada más que pasa en la iglesia de los corintios, ¿vale? En nuestra iglesia de hoy en día esto no pasa. Esto pasaba en aquella época, que eran todos unos carnales. En nuestra iglesia de hoy esto no suele pasar. Y es que cuando dirigía la alabanza el hermano Telésforo, pues había una facción que se venía arriba, ¿no? Y empezaba a aplaudir y decía, a mí es que me gusta Telésforo dirigiendo la alabanza. Y después venía el hermano Marco y compartía la palabra y otro grupito de la iglesia decía, no, es que yo soy de Marco. Y eso era la situación que estaban viviendo en ese momento en la iglesia de Corinto. Es decir, que la gente estaba un poco idealizando al transmisor. La gente creía que lo importante en ese sentido era el que se ponía aquí delante y soltaba la palabra, el que ministraba, el que les enseñaba. Y perdía de vista lo verdaderamente importante. Este es un poquito el contexto de este pasaje. ¿Está bien? Ahora lo vamos a leer. Y dice el apóstol Pablo, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué importancia tiene Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Únicamente servidores. Y hecho según lo que a cada uno concedió el Señor. Y dice Pablo, yo planté la semilla del Evangelio. Yo planté en vuestras vidas. Apolos, otro hermanito, regó. Pero el crecimiento, ¿quién le ha dado? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y ahora, este es el texto clave. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, nosotros somos simplemente, tanto Apolos como yo, somos colaboradores. Y ahora, ¿sabe en griego cómo es la palabra en griego que se traduce al castellano como colaboradores? Sunergos. ¿Y qué significa sunergos? Sunergos significa trabajar junto con, trabajar al lado de, trabajar en la misma dirección que. Ahora, fíjate en esto. De esa palabra, sunergos, nace una palabra que usamos mucho y que está muy de moda en nuestro castellano actual, que es la palabra sinergia. ¿Alguno había escuchado hablar acerca de la sinergia? ¿Alguno sabe qué significa la sinergia? Más o menos. Bueno, la sinergia es, fijaros, lo he buscado en el diccionario de la RAE. Claro, si lo buscan en Wikipedia no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo decir, busca en Wikipedia. No, la RAE, como cada vez que mencionamos la RAE, como que tiene más peso, ¿no? Bueno, dice, acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Es decir, la sinergia significa que cuando dos o más elementos trabajan en una dirección, el resultado de ese trabajo es mayor que la suma individual de esos trabajos. ¿Todo el mundo me está entendiendo? ¿Yo qué interpreto con esto?
Que obviamente, cuando nosotros queremos servir o queremos hacer cualquier cosa para el Señor por nuestra cuenta, aunque nos juntemos 1000, nunca alcanzaremos el mismo potencial ni el mismo resultado que si hacemos sinergia con el Espíritu Santo. Jamás. Pero es interesante el hecho de que cuando yo me pongo en disposición de trabajar en la misma dirección que el Espíritu Santo, el resultado se multiplica. ¿Bien? El resultado se multiplica. Ahora, ¿sabéis lo que hacemos muchos de nosotros? Dios mío, bendice esto que estoy haciendo. Y está bien, Señor, bendice este plan que tengo. Señor, bendice esto que tengo por delante y que quiero emprender. Y está bien. Pero no podemos olvidar que el colaborar con Dios implica también reconocer que Dios es soberano. Y que yo creo que la pregunta o la petición, más que, Señor, bendice esto que estoy haciendo, es, Señor, ¿qué estás haciendo tú para que yo pueda aportar sinergia y ser un sinergos contigo? ¿Todo el mundo me está entendiendo en esta mañana? ¿Sí? O sea, ¿qué estás haciendo tú, Dios? ¿Qué estás haciendo tú que yo pueda colaborar con eso? ¿Vale? Entonces, hay dos versículos que puedo compartir con vosotros, que, fijaros, lanzan esa verdad, esa realidad de que Jesús, el Espíritu Santo, nos llama y nos invita a trabajar con Él. ¿Vale? El primero los dos están en el Evangelio de Juan, y los voy a leer rápido. El primero está en Juan 5, capítulo 19, y os pongo en contexto. Este pasaje que voy a leer tiene como preámbulo la sanación del paralítico de Betesda. Juan 5. Todo el mundo conocéis esa historia, ¿verdad? Que Jesús entra en esa fuente, en esa especie de fuente o piscina que había allí cerca de Jerusalén, donde se reunían todos los que estaban enfermos con la esperanza de que decían que de vez en cuando bajaba un ángel, agitaba las aguas y el primero que llegaba al agua se sanaba, ¿verdad? Y Jesús se encuentra allí con un hombre que llevaba 38 años enfermo y que había sido incapaz de llegar al agua. Jesús se acerca a este hombre, le pregunta si quiere ser sano, lo sana, y justo después de este episodio tiene lugar estos versículos, ¿vale? Dice el versículo 19, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que le ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Fijaros, si el mismo Señor Jesús necesitaba unirse al Padre en un mismo propósito, ¿cuánto más nosotros? Si queremos servir al Señor, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros necesitamos unirnos, acoplarnos? Cuidado con esta palabra, que es importante. No es que Dios se acople a mí, yo me acoplo a lo que Él está haciendo ya. Esa es la idea, ¿bien? Y después tengo otro versículo que está en Juan 14. Voy rápido. Juan 14, capítulo 14 del Evangelio de Juan, contiene ese discurso tan largo de Jesús en la última cena con sus discípulos. Y en un momento dado Jesús dice estas palabras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, vemos que Jesús nos invita a colaborar con Él. Somos colaboradores de Dios. Esto es lo que hemos demostrado hasta ahora, ¿bien? Nada más. O sea, ¿cuál es nuestro llamado después de recibir la lluvia? ¿Cuál es nuestro llamado en base a todo lo que el Señor está haciendo en Olium, en nuestra comunidad? Número 1, a ser colaboradores. Ese es nuestro llamado.
a ver qué está haciendo Dios y colaborar con Él. ¿Se entiende lo que digo, queridos y queridas? ¿Sí? Y ahora eso cómo pasa. ¿Colaborar con Él en qué? ¿En qué en concreto? Porque sí, hay muchas cosas con las que podemos colaborar, ¿no? Bueno, yo buscando, se me vino a la mente un pasaje muy conocido que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. ¿Sí? Lucas 4 comienza con la tentación. Dice la Biblia, además, de una manera muy curiosa, al principio del capítulo 4 del Evangelio de Lucas, la Biblia dice que Jesús es llevado al desierto, impulsado, dirigido al desierto por el Espíritu. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Curiosamente. O sea, Jesús tenía que pasar por ahí. Fue llevado al desierto. ¿Es tentado? Y ahora, dice la Biblia, un poco más adelante, cuando pasa la tentación, que no me quiero centrar ahí, dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. ¿Sí? Y ahora, ¿qué ocurre? Dice que él empezó a enseñar en las sinagogas de la región y la gente empezó a interesarse masivamente por Jesús. Empieza aquellos que tienen raíces, su año de popularidad, ¿no? Fuerte ahí, ¿no? Y ahora dice la Biblia que Jesús llega a Nazaret. Que por si no te acuerdas, Nazaret es, no voy a decir ciudad de origen, porque Jesús sabemos que nació en Belén, pero Nazaret fue donde él se crió, donde vivió su infancia, su adolescencia, donde estaba radicada su familia, ¿no? Y dice que él vino a Nazaret, donde se había criado. Estoy leyendo Lucas 4, 16. Y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito esto. Todos conocemos estos versículos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice la palabra que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle Jesús: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Me puedo imaginar el dramatismo de esta escena. Jesús levantándose, abriendo el rollo, leyendo estas palabras, la gente guardando silencio y los ojos de todos los que había en ese lugar clavados en Jesús, enfocados en él. Y Jesús sella esta lectura con esta frase que es como una estocada. Es: esto que acabo de leer se ha cumplido, se está cumpliendo. Es como si Jesús dijera: para esto he venido y esto es lo que estoy llamado a hacer y esto es lo que estoy haciendo en medio vuestra. Esta es mi misión. Esta es la misión. Aquí Jesús coge un pasaje del libro de Isaías, del profeta Isaías, que es más extenso. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a irnos a Isaías, ¿vale? Vamos a leer un poquito del pasaje de Isaías. El texto en concreto está en Isaías 61, del versículo 1 al 4. Y es un texto súper potente, que habla de la obra que vino y que viene a hacer el Mesías. Por extensión, que viene a hacer el Espíritu Santo. Por extensión, que nosotros estamos llamados primero a recibir y después a llevar a cabo. ¿Sí? Cuando uno tiene en mente todas estas cosas,
Cuando uno tiene en mente todas estas cosas, me imagino que lees estos versículos de manera diferente. O sea, ponte en el lugar de que yo soy receptor de todo esto que está diciendo aquí el profeta y que estoy llamado a extenderlo, estoy llamado a colaborar en la extensión de esto. ¿Bien? Dice el libro de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, dice esta versión. Mira, los abatidos, la palabra que aquí se usa, en el original hebreo, también puede traducirse como deprimidos o necesitados. O sea, el Señor vino a predicar buenas nuevas a los necesitados, a los que entienden que necesitan esas buenas nuevas. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, a compartir con los abatidos, deprimidos, necesitados. Y ahora viene la parte que me encanta, que es a vendar a los quebrantados de corazón. Qué poético es esto, ¿no? El Señor venda tu corazón quebrantado. El Espíritu Santo venda tu corazón quebrantado. Y nosotros como sunergos de Dios, como colaboradores, estamos llamados a ayudar al Señor a vendar esos corazones quebrantados. Una pausa con la palabra quebrantado. Te digo todo lo que significa, además de quebrantado. Dañado, derribado, desgajado, deshecho, desmenuzado, desnucado, despedazado, destrozado, destruido, estropeado, humillado y molido. El Señor venda nuestro corazón molido. Hay veces que la vida nos hace pasar por un molino. Por un molino. Un molino sin piedad. ¿Y sabes qué pasa? Hay una escena, me acaba de venir a la mente, hay una escena de una película que es una película de actual, de esta que tiene a lo mejor, que acaba de salir hace 6 meses. Indiana Jones y el Templo Maldito, del año 1984. Hay una escena de esta peli en la que Indiana Jones está intentando liberar a un grupo de niños que están prisioneros por un tipo súper malvado. Y estos niños estaban buscando gemas, buscando piedras preciosas en una mina, ¿no? Y claro, estaba el chungo, el jefe de todos los malos, allí, ¿no? Que es el que le pegaba a los niños y todo, ¿no? Y ahora entonces Indiana Jones se enfrenta a él. Y hay una escena en la que Indiana Jones y este tipo empiezan a luchar en una cinta transportadora que lleva a un molino de piedra. Claro, y tú ves, es una escena dramática porque tú ves el molino que está cargándose todas las piedras. Pum, pum, pum. Es un molino que convierte la piedra en polvo. Imagínate cómo es el molino. Y llega un momento en el que empiezan a luchar uno con el otro y a este tipo, al malo, se le queda enganchado parte del turbante en la piedra. O sea, en la piedra que muele. Y obviamente os podéis imaginar el resultado. Es llevado para adelante con las piedras. La vida muchas veces es así. Nos muele el corazón. Nos muele. Pasamos por un molino. Pero incluso para esa palabra tan fuerte que es que tu corazón esté molido, hay vendas para allí. Hay vendas, hay vendas. Tenemos que dejar que el Señor vende nuestro corazón molido y destrozado. ¿Por qué? A su debido tiempo, nosotros tendremos que vendar otros corazones. Y colaboraremos con el Espíritu Santo en ese proceso duro
pero también precioso de vendar corazones. No te creas que vendar corazones es fácil, ¿eh? Porque del corazón mana la vida. Estamos hablando de vida, no estamos hablando de miembros de tu cuerpo, estamos hablando de vida. Entonces, el proceso de vendaje de corazón es un proceso delicado, es un proceso con muchísima responsabilidad. Por eso hay que hacerlo en sinergia con el Espíritu Santo. Te voy a decir una cosa, si tú pretendes vendar un corazón con tus propias fuerzas, lo más probable es que te lo cargues. Lo más probable es que hagas daño. Por eso es esencial entender que nuestro llamamiento, nuestro llamado, es a colaborar con Él en lo que Él está haciendo. ¿Vale? Sigue hablando el versículo y dice que el Señor ha enviado al Mesías, ¿verdad?, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Seguimos adelante y dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, a los tristes, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Sabes que esa parte en el versículo 3, en el que dice que a los afligidos o a los dolientes se les dé gloria, ¿sabes qué palabra usa ahí el original hebreo? Tiara. ¿Sabéis qué es una tiara? Una corona. Los que están afligidos en medio nuestra, tenemos que tratarlos como reyes y como príncipes. Son dignos de una corona, son dignos de una tiara, son dignos de nuestra honra, porque eso es lo que hace el Señor con ellos. El Señor le pone una corona. El Señor derrama una corona sobre ellos, la pone. Manto de alegría en vez de un espíritu angustiado. Aquí la palabra angustiado también puede traducirse como oscuro. Es verdad que cuando uno está pasando por una época de angustia, todo lo ve negro, ¿verdad? ¿No te ha pasado? Miras a tu alrededor y ves oscuridad. El trabajo, el proceso del Señor en nuestras vidas, ese trabajo, esa misión del Mesías es traer alegría a su debido tiempo en vez de quitar la oscuridad de nuestro alrededor, que es lo único que vemos, ¿verdad? Mira, y finalmente dice la Biblia, me encanta esta parte, que habla de que serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor. ¿Sabe? La palabra que ahí usa la Biblia, esos árboles, no es un árbol cualquiera, ¿eh? No es un piñonero. ¿Sabes cuál es? Un roble. Nunca has escuchado fuerte como un roble. También en algunos contextos puede incluso significar torre o fortaleza. Es decir, aquellos que pasan por esa molienda de Dios recibirán fuerza, recibirán fortaleza, serán llamados robles del Señor, robles de Dios. Y a su debido tiempo, tú y yo colaboraremos con traer esa fuerza a otros, ayudar a que
a que reciban nuevas fuerzas otras personas, ¿verdad? Este pasaje culmina con esta palabra, que sé que es una palabra muy especial para nuestra iglesia, ¿verdad, Juanjo? Es una palabra que recibieron nuestros pastores como, vamos a llamarlo así, como lema ministerial, algo así, ¿verdad? ¿Sí? Y creo que por extensión es algo que hemos recibido todos los que pertenecemos a Olium y estamos conectados con la iglesia. Y es el hecho de que estamos llamados primero a recibir reedificación de nuestras ruinas antiguas y levantamiento de esos asolamientos primero. Ahora explicaré un poco esto en 2 minutos. Y recibiremos restauración de nuestras ciudades arruinadas y restauración de esos escombros de muchas generaciones. Primero lo recibiremos, lo hemos recibido y lo estamos recibiendo. Y después estamos llamados a reedificar las ruinas antiguas de otros, en colaboración con el Espíritu Santo. Estamos llamados a levantar los asolamientos primero y a restaurar las ciudades arruinadas de otros y a restaurar esos escombros de muchas generaciones. ¿Sabéis qué significa la palabra asolar? Cuando un ejército asola, implica que no dejan nada de pie. Destruye. No dejan nada de pie. Una cosa es ser invadido y otra cosa es ser asolado. O sea, asolado es que no queda nada en pie. Y muchos de nosotros experimentamos este tipo de situaciones. No nos queda nada de pie. En cambio, la obra del Mesías, de nuevo, este es un mensaje de esperanza. La obra del Mesías, fijaros qué fuerte es esto. No importa que no te quede de pie. No es que no importe, es que no pierdas la esperanza, porque aunque no quede de pie, ni una mata de junco, ni una mata de brezo, ni el arbusto más insignificante. El Señor promete que Él va a levantar de nuevo. Y Él lo hace. Él lo hace. Él es el único que puede hacer este proceso. Y lo maravilloso es que nosotros, con nuestros fallos, con nuestras historias, con nuestras propias ciudades asoladas, cuidado, que aquí el que más y que menos tiene ciudades asoladas. Aquí el que más y que menos ha pasado por esa piedra de molino. Aquí el que más y el que menos hemos experimentado esto que es muy fuerte. Mira. Aquí el que más y el que menos hemos experimentado esos escombros de muchas generaciones. Pero Dios promete reedificar. Y Dios promete reedificar primero en ti y después que tú seas agente de reedificación. Que tú te conviertas en un jefe de obra. Cuidado, no en un arquitecto. No te equivoques, no te venga arriba. Por eso decía antes, nada más ni nada menos. Cuidado. La obra no depende de ti. Recuerda que para vendar un corazón lo tiene que hacer Él. No metas tu mano donde la tiene que meter Dios. ¿Bien? ¿Sí? Estamos hablando de vida. Entonces, estamos llamados a ser jefe de obra, pero no arquitectos, porque el arquitecto es Él. Él es el arquitecto. Somos un peón. ¿Verdad? ¿Todo el mundo me está entendiendo en esta mañana? ¿Sí?